Tenía 27 años cuando alquilé ese apartamento. Estaba en el centro de la ciudad, algo antiguo, pero cumplía con lo que necesitaba, un lugar barato y cerca del trabajo. Vivir solo era algo nuevo para mí, así que estaba disfrutando de la libertad de organizar todo a mi manera. El edificio era bastante viejo, con ese piso de madera que crujía y un olor a humedad que no desaparecía, por más que lo limpiara. Nunca había visto al vecino de al lado, pero por las noches escuchaba ruidos extraños. Era como si arrastrara muebles o caminara con fuerza, siempre a la medianoche. Me parecía molesto, pero lo dejaba pasar. Después de todo, ¿quién no ha tenido un vecino ruidoso, verdad? Una noche, mientras revisaba unas cajas que aún no había organizado, sentí un viento frío proveniente de debajo del ropero empotrado. Me pareció raro, porque todas las ventanas estaban cerradas. Me acerqué y noté que el zócalo estaba medio suelto. Lo retiré con cuidado y descubrí que había un espacio vacío debajo. Parecía una abertura en el piso, pero no podía verlo bien porque estaba oscuro. En ese momento, me intrigó. No era algo que uno espera encontrar en su apartamento, ¿sabes? Tomé la linterna del celular para verlo mejor. Había un agujero que parecía llevar a algún tipo de pasaje. No sé por qué, pero me sentí incómodo, como si estuviera abriendo algo que debía permanecer cerrado. Busqué una regla de metal en la gaveta y traté de mover el agujero. Era estrecho, pero parecía un túnel que se extendía más allá de mi apartamento. La madera alrededor estaba podrida, como si hubiera estado ahí por años. Pensé que podría ser un defecto de construcción o algo así, pero cuanto más lo observaba, más extraño parecía. Estaba demasiado bien oculto como para ser algo accidental. Me quedé ahí mirándolo un rato, pensando si debía meter la mano o intentar bajar, pero la idea me dio escalofríos. Decidí que lo dejaría para después y lo sellaría con cinta aislante al día siguiente. Tal vez era solo mi imaginación, pero ese hallazgo me dejó con una sensación inquietante. Esa misma noche, ya acostado en la cama, escuché un ruido que venía del cuarto. Era como un crujido largo, el tipo de sonido que hace una tabla suelta cuando alguien pisa con cuidado. Mi corazón comenzó a latir rápido. Pensé que era paranoia por el agujero, pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, y fui hacia la puerta del cuarto. La luz del pasillo estaba encendida, así que pude ver un poco hacia adentro. No había nadie. El ropero seguía en su lugar, cerrado, y el agujero estaba cubierto por el zócalo. Aún así, sentía como si algo no estuviera bien, como si no estuviera solo en el apartamento. Me quedé parado en la puerta, tratando de escuchar algo más. El silencio era extraño, parecía que todo el apartamento había quedado en pausa. Decidí entrar y revisar el ropero. Lo abrí lentamente, pero no había nada fuera de lugar. La ropa seguía ahí y el agujero seguía tapado con el zócalo que había colocado antes. Cerré la puerta, pensando que tal vez solo estaba imaginando cosas. Pero cuando me di la vuelta para salir del cuarto, lo escuché de nuevo. Esta vez, era muy claro, pasos, como si alguien estuviera caminando lentamente debajo del piso. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tomé el celular y encendí la linterna. Volví al ropero, quité el zócalo otra vez y miré hacia el agujero. El pasaje seguía ahí, igual que antes. Pero entonces noté algo que no había visto antes. El polvo alrededor parecía movido, como si alguien hubiera pasado por ahí. También había un pedazo de tela atrapado en una de las tablas, oscuro y rasgado. En ese momento, lo único que podía pensar era que algo estaba muy mal. No tenía sentido que alguien estuviera usando ese espacio, pero ¿qué otra cosa podía ser? Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Miraba el agujero y solo pensaba que nada de eso tenía lógica. Agarré un destornillador y comencé a abrir el espacio alrededor. Después de algunos minutos, logré ensanchar el agujero lo suficiente para bajar. Encendí la linterna del celular y vi que había un túnel ahí abajo. El aire era sofocante y el olor, horrible, como a algo viejo y húmedo. Mi primera reacción fue dar media vuelta y cerrar todo, pero la curiosidad pudo más. Con cuidado, bajé por el agujero,
sujetándome de los bordes. El túnel era estrecho y seguía en ambas direcciones. Miré hacia la izquierda y vi que terminaba pronto, pero hacia la derecha continuaba, así que fui por ahí. El piso era de concreto frío y el sonido de mis pasos parecía demasiado fuerte en ese silencio. Después de caminar un poco, el túnel se abrió en una sala pequeña. Había una silla vieja en una esquina y un colchón rasgado en el suelo. El lugar parecía abandonado, pero había marcas en el piso, como si alguien hubiera movido cosas ahí recientemente. El olor era aún peor, casi me hizo toser. En ese momento, me quedé paralizado. No podía sacarme de la cabeza la idea de que alguien estaba usando ese espacio. Miré alrededor con la linterna, buscando algo más, y fue entonces cuando vi algo apoyado contra la pared. Era una mochila negra, algo sucia, pero parecía relativamente nueva. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La tomé con cuidado y abrí el cierre. Dentro había ropa, una botella de agua a medio llenar y un cuaderno. Lo hojeé rápidamente, pero las páginas estaban llenas de garabatos extraños, símbolos y dibujos que no tenían sentido. No entendía nada, pero el simple hecho de que eso estuviera ahí era suficiente para asustarme. Mientras intentaba procesar lo que estaba pasando, escuché un ruido que casi hizo que soltara el celular. Pasos. No en el túnel, sino arriba, en mi apartamento. Mi sangre se heló. Estaba solo en casa, o al menos eso creía. Apagué la linterna y me quedé quieto, escuchando. Los pasos eran lentos, pero se podía notar que alguien estaba caminando sobre el piso de madera. En ese momento, no sabía si debía subir para ver qué estaba pasando o quedarme ahí abajo. Pero lo que más me aterrorizó fue oír la puerta del cuarto abrirse lentamente. Mi corazón parecía que iba a explotar. Intenté respirar despacio para no hacer ruido, pero era difícil controlar el pánico. Cada sonido que venía de arriba hacía que mi mente se nublara más. ¿Quién estaba en mi apartamento? ¿Cómo había entrado? ¿Y qué quería? Decidí que no podía quedarme ahí. Encendí la linterna del celular nuevamente y regresé por el túnel lo más rápido que pude, tratando de no hacer mucho ruido. Cuando llegué a la abertura, apagué la luz y me esforcé por escuchar lo que pasaba en el cuarto. Todo parecía tranquilo ahora, pero estaba seguro de que alguien seguía ahí. Subí con cuidado y miré a mi alrededor. La sala estaba tal como la había dejado, pero la puerta de mi cuarto estaba entreabierta. Mi corazón latía con fuerza, pero reuní el valor y fui hasta allí. Cuando empujé la puerta, vi que el ropero estaba abierto y algunas prendas estaban tiradas en el suelo. Más extraño aún era el zócalo. Alguien lo había quitado de nuevo y había dejado el agujero completamente expuesto. No tenía sentido. Estaba seguro de que lo había cerrado antes de bajar. En ese momento, me di cuenta de que quienquiera que fuera, sabía de la existencia del túnel y lo estaba usando para entrar. Era Nochevieja, y yo estaba regresando a casa después de pasar el día en la casa de mi hermana. La idea era llegar antes de la medianoche, pero terminé tardando más de lo que esperaba. Alrededor de las 10:30 de la noche, tomé la carretera. El camino estaba tranquilo, pero noté que el tanque de gasolina estaba casi vacío. Al ver una gasolinera abierta, decidí parar. Era un lugar sencillo, de esos en medio de la carretera, con una luz tenue y sin nadie cerca. Aparqué cerca de una bomba y vi que solo había un empleado sentado detrás del vidrio de la caja. Parecía aburrido, mirando su celular. Bajé del auto para pedirle que llenara el tanque, pero señaló hacia la caja y dijo que tenía que pagar por adelantado. Me pareció molesto, pero entré, pagué y volví al auto. Fue entonces cuando noté otro coche estacionado un poco más lejos. No me había dado cuenta de él antes. Mientras abría la tapa del tanque, escuché una voz masculina detrás de mí: «Buenas noches, señora. Soy policía y necesito revisar su coche». Me di la vuelta y vi a un hombre con una chaqueta negra y pantalones de mezclilla. Parecía serio y sostenía una linterna, pero algo en él no cuadraba. No llevaba uniforme, insignias ni nada que demostrara que realmente era un policía.
Le pregunté por qué quería revisar mi auto y dijo que era solo una inspección debido a robos en la zona. Su voz era firme, pero había algo extraño en ella, como si intentara intimidarme sin razón. Le respondí que no abriría el auto sin que me mostrara algún documento o identificación. Me ignoró y lo pidió de nuevo, esta vez señalando directamente hacia la cajuela. El ambiente empezó a ponerse tenso. Miré alrededor tratando de encontrar al empleado de la gasolinera, pero ya no estaba en la caja. El lugar estaba vacío, solo mi auto, el suyo y aquel hombre que ahora parecía más irritado. Sentí un nudo en el pecho, y lo único que podía pensar era, ¿cómo saldré de esto sin empeorar la situación? Intenté mantener la calma y le dije que solo quería cargar gasolina e irme, pero él siguió insistiendo. Será mejor que coopere, dijo, dando un paso hacia adelante. Me puse nerviosa, pero traté de no demostrarlo. Miré a mi alrededor de nuevo, pero el lugar seguía completamente desierto. Solo estábamos mi coche, el suyo y él ahí, con la linterna en mano. Ahora parecía más impaciente y sabía que tenía que pensar rápido. Volví a preguntarle por una identificación. ¿Tiene algún documento? Porque no voy a abrir nada hasta que lo muestre. Rodó los ojos y respondió con impaciencia, ¿esto es serio? ¿De verdad quiere complicarse? Miré su coche y noté que las puertas estaban abiertas, pero no se veía a nadie dentro. En ese momento, tuve esa sensación extraña de que algo iba muy mal y el nerviosismo se convirtió en miedo. Seguía insistiendo, pero ya estaba segura de que no podía ser un policía. Le dije otra vez que no abriría la cajuela, tratando de no mostrar mi miedo, aunque mi voz ya temblaba un poco. Me miró fijamente por lo que pareció una eternidad, sin decir nada, solo sosteniendo la linterna. No sabía qué hacer. Mi mente estaba pensando mil cosas al mismo tiempo, pero mi cuerpo parecía congelado. Fue entonces cuando un coche entró en la gasolinera. Era un sedán negro, y se detuvo en la bomba de al lado. El hombre miró hacia atrás y se quedó callado. Aproveché el momento para entrar en mi auto lo más rápido que pude. Cerré las puertas y encendí el motor sin pensarlo dos veces. Todavía dio un paso hacia mí, pero se detuvo al ver que el conductor del otro coche bajaba. Me quedé dentro, tratando de parecer tranquila, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. El conductor del otro coche era un hombre mayor, con una gorra y una chaqueta de mezclilla. Bajó tranquilamente, pero lanzó una mirada rápida hacia mi coche y el hombre que me molestaba. El supuesto policía dudó. Se quedó quieto unos segundos, como si estuviera pensando qué hacer. Luego, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia su coche sin decir nada más. Lo extraño fue que no entró al coche de inmediato. Se quedó allí parado, con la puerta abierta, mirándome desde lejos. Sabía que tenía que irme. Respiré profundo, puse el coche en marcha y comencé a salir lentamente, tratando de no llamar la atención. Al pasar junto al otro coche, el conductor me miró de nuevo e hizo un gesto con la cabeza, como preguntando si estaba bien. Solo pude responder con una sonrisa nerviosa y seguí manejando. Al mirar por el retrovisor, vi que el hombre entraba en su coche, pero no encendió el motor. Seguía estacionado allí mientras me alejaba de la gasolinera. Mientras conducía lejos, mi mente era un torbellino. Miraba el retrovisor constantemente para asegurarme de que no me seguía. Mi corazón seguía acelerado, pero comencé a sentirme más segura a medida que las luces de la gasolinera se hacían cada vez más pequeñas en la distancia. Solo después de varios minutos me di cuenta de que no había encendido su coche. Aún así, el miedo no desaparecía. No podía dejar de pensar en lo que podría haber pasado si ese otro coche no hubiera llegado. Cuando llegué a casa, cerré todo con llave y me senté en la sala, todavía intentando procesar lo que había ocurrido. No tengo idea de quién era ese hombre o qué quería, pero sé que no era un policía. Ahora, cada vez que paro en una gasolinera, especialmente de noche, estoy alerta a todo. Esa experiencia me dejó un miedo que nunca había sentido antes y espero no volver a pasar por algo similar. En aquel entonces, tenía 27 años y vivía solo en un barrio tranquilo, aunque algo apartado.
Era la noche de Año Nuevo, ya pasaban las 2 de la madrugada y acababa de salir de la casa de un amigo. Habíamos pasado la noche comiendo, bebiendo y charlando. Nada especial, solo una reunión pequeña, y no me quedé hasta más tarde porque ya estaba cansado. Tomé el último autobús de la noche en una parada cerca de su casa. Solo había otra persona esperando, un hombre con capucha, muy callado. No le presté mucha atención. Simplemente saqué mi celular para distraerme mientras esperaba. Cuando llegó el autobús, subí y me senté en el medio, como de costumbre. El tipo de la parada también subió y se sentó cerca de la puerta trasera. Me pareció normal, no pensé demasiado en ello. Solo quería llegar a casa, ¿sabes? El trayecto era corto, unos 15 minutos. Estaba tan concentrado en mi celular que apenas me fijé en él. Pero, a medida que el autobús se vaciaba, él seguía ahí. Eso me incomodó un poco, aunque podría ser una coincidencia. Al llegar a mi parada, bajé y noté que él también lo hacía justo detrás de mí. No era algo evidente al principio, pero daba la sensación de que estaba yendo en mi misma dirección. Al principio intenté no pensar cosas malas. Era Año Nuevo, quizás solo estaba regresando a su casa, igual que yo. Pero cuanto más caminaba, más seguía en mis pasos. Traté de actuar tranquilo, aunque ya comenzaba a sentirme incómodo. Tomé un atajo por una calle más pequeña, que sabía que me llevaría directo a mi casa, y de reojo miré hacia atrás. Ahí estaba, unos metros más atrás, pero definitivamente en la misma dirección. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo no andaba bien. ¿Quién toma un atajo tan específico, a esa hora de la madrugada, por casualidad? Decidí cambiar de ruta otra vez. Doblé a la izquierda en una calle que no llevaba a ningún lado relacionado conmigo, solo para probar. Él también giró. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ahora estaba seguro de que me estaba siguiendo. No era paranoia, era real. Podía escuchar sus pasos resonando en el silencio de la calle. Empecé a caminar más rápido, sin correr, pero lo suficiente para intentar ganar distancia. El problema era que, aunque aceleraba, los pasos seguían detrás de mí, perfectamente sincronizados con los míos. Para ese momento, ya estaba pensando en qué hacer. No quería correr de inmediato porque, si él llevaba un arma o era más rápido que yo, estaría en problemas. Miré a mi alrededor buscando algo, una casa con luces encendidas, un coche pasando, cualquier indicio de que no estaba solo. Pero la calle estaba desierta, como si el tiempo se hubiera detenido. El único sonido eran sus pasos y los míos, alternándose, pero siempre a la misma distancia. Era asfixiante. Sentía el sudor bajando por mi frente, a pesar del frío. Fue entonces cuando vi un letrero iluminado de un restaurante 24 horas al final de la calle. Era un lugar pequeño, de esos que sirven snacks y café para los que trabajan de noche. Decidí que entrar ahí era mi mejor opción, al menos habría personas cerca. Sin mirar atrás, aceleré el paso y me dirigí directo a la entrada. Empujé la puerta de vidrio, sonó una campanita, y el ruido de una televisión encendida detrás del mostrador me dio un pequeño alivio. Había 2 personas en el lugar, un empleado algo somnoliento y un hombre sentado en uno de los bancos, comiendo algo. No eran muchos, pero era suficiente para no sentirme solo. Entré intentando aparentar calma, aunque por dentro estaba aterrorizado. Pedí un café para justificar mi presencia ahí. Al girarme para mirar por la puerta de vidrio, lo vi del otro lado de la calle. Estaba parado bajo un poste de luz que parpadeaba de vez en cuando. La capucha ocultaba su rostro, pero podía sentir que miraba hacia el restaurante. No se movía, solo se quedaba ahí, inmóvil. Eso me puso aún más nervioso. ¿Por qué no seguía su camino o entraba también? Saqué el celular y envié un mensaje rápido a un amigo, diciéndole dónde estaba. Solo quería asegurarme de que alguien supiera lo que estaba pasando, por si algo salía mal. Cuando levanté la mirada, él ya no estaba. Miré hacia ambos lados de la calle, pero parecía haberse desvanecido. Por un segundo, me sentí aliviado, pero enseguida llegó la duda, ¿y si estaba intentando sorprenderme? El restaurante parecía seguro,
pero no sabía qué hacer si él volvía a aparecer. Intenté mantener la calma y me quedé sentado ahí, sujetando el café, aunque no tenía ganas de beberlo. Miraba hacia la puerta de vidrio cada 2 segundos, esperando que volviera a aparecer. Después de unos minutos, el empleado se me acercó, probablemente porque notó mi tensión. Me preguntó si todo estaba bien, y solo pude balbucear algo como, creo que alguien me está siguiendo. Miró hacia afuera por la puerta y se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa, pero me sugirió que me quedara ahí hasta sentirme más seguro. Eso me tranquilizó un poco, aunque no mucho. Después de unos 15 minutos, pensé que realmente se había ido. Ya no veía a nadie en la calle. Decidí que lo mejor era pedir un taxi y terminar esa noche de una vez. Lo pedí por la app y me quedé cerca del mostrador esperando a que llegara. Pero en cuanto el taxi se detuvo frente al restaurante, sentí un escalofrío. El conductor bajó la ventana y antes de abrir la puerta, lo vi en el espejo retrovisor, estaba ahí de nuevo, parado en la esquina. Esta vez, parecía más cerca, casi como si quisiera que supiera que aún estaba vigilándome. Mi deseo era cancelar el taxi y quedarme ahí, pero sabía que no podía pasar toda la noche en el restaurante. Subí al auto rápidamente y cerré el seguro en cuanto me senté. Le pedí al conductor que diera unas vueltas por las calles antes de llevarme a casa, sin darle ninguna explicación. Él me miró algo raro, pero aceptó. Mientras el auto empezaba a moverse, miré por la ventana trasera. Ahí estaba él, de pie en la acera, observando mientras el taxi se alejaba. No sé cómo describir la sensación de verlo tan tranquilo, parado allí, mientras yo sentía que el corazón estaba a punto de salirse del pecho. Después de dar algunas vueltas por el vecindario, me sentí un poco más tranquilo. El conductor intentó iniciar una conversación, pero yo estaba demasiado ocupado mirando los espejos retrovisores, tratando de asegurarme de que él ya no estuviera cerca. Cuando finalmente llegué a casa, esperé a que el auto se fuera antes de abrir la puerta. Corrí hacia adentro, cerré con llave todas las puertas y apagué las luces. Me quedé mirando por la ventana durante varios minutos, esperando ver cualquier señal de él en la calle. Pero, para mi suerte, nunca apareció. Hasta el día de hoy no tengo idea de quién era ni qué quería, pero esa sensación de ser seguido jamás se me quitó de la cabeza. A la mañana siguiente, todavía con ese malestar rondando en mi mente, fui a la portería de mi edificio para preguntar si habían visto a alguien extraño cerca de la entrada durante la noche. El portero me miró como si estuviera loco y me dijo que todo había estado normal. Incluso se ofreció a revisar las cámaras de seguridad, pero, en el fondo, sabía que no encontraría nada. Ese tipo había desaparecido tan repentinamente como había aparecido, de la nada. Pasé el día tratando de entender lo que había ocurrido, pero, cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Era como un juego mental en el que solo yo estaba participando. Desde entonces, nunca más he podido caminar solo por la noche sin voltear a mirar cada pocos segundos. Cada vez que alguien camina en la misma dirección que yo, por más inofensivo que parezca, esa sensación regresa. Ese año nuevo cambió completamente mi manera de enfrentar situaciones simples, como tomar un autobús o caminar por una calle tranquila. Tal vez solo era un loco que quería asustarme, o tal vez tuve suerte de escapar de algo peor. Nunca lo sabré. Lo único que sé es que, cada vez que paso por ese restaurante, recuerdo aquella noche y me pregunto qué habría pasado si no hubiera entrado. Hola, amigos. Esto me pasó en el último año nuevo y hasta ahora me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. En ese momento tenía 24 años y compartía casa con 3 compañeros. Era una ciudad pequeña, llena de estudiantes, y la convivencia era más o menos tranquila. Cada quien cuidaba de su espacio, aunque uno de los compañeros, Artur, era bastante reservado. Era un poco extraño, pero nunca había hecho algo que me preocupara realmente. Ese día, todos habían salido de viaje para pasar el año nuevo con sus familias, excepto él y yo. Quise aprovechar el silencio para avanzar con unos trabajos de la universidad, mientras que él se quedó porque, según dijo, no le gustaban las fiestas. Me pareció normal. Hasta ese momento,
Parecía que sería solo otra noche tranquila. Pasé el día ocupada en mi cuarto, tratando de terminar algunos proyectos de la universidad. La casa estaba en completo silencio y Arthur no salió de su habitación en todo el día. Ya de noche, cuando fui a la sala a ver una película, noté que la puerta de su cuarto estaba un poco abierta. Me pareció raro porque siempre mantenía todo cerrado. Arthur era extremadamente reservado. Me acerqué, más por curiosidad que por otra cosa. Fue entonces cuando vi una mesa llena de papeles. Había dibujos y notas esparcidas. Los dibujos eran perturbadores, con rostros de ojos enormes, y en las notas había frases extrañas como "no deberías estar aquí y ella necesita entender". En ese momento, mi estómago se hizo un nudo. Me quedé parada allí, tratando de procesar lo que estaba viendo. Debería haber vuelto a mi cuarto, pero no pude. Era como si algo me empujara a seguir mirando. Tomé uno de los papeles. Era un dibujo de alguien durmiendo, pero no se distinguía bien quién era. Sin embargo, al observarlo mejor, el cabello y la forma del rostro parecían los míos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Dejé el papel de vuelta en la mesa y tomé otra nota, pero antes de poder leerla, escuché un ruido en el pasillo. Congelada, giré lentamente la cabeza y vi a Arthur parado en la puerta, mirándome. No dijo nada al principio, solo se quedó allí con una expresión que no pude descifrar. Solté el papel sobre la mesa, intentando actuar como si nada hubiera pasado. ¿Necesitas algo?, preguntó con voz calmada, pero había algo en su tono que me hizo sentir incómoda. No, solo venía a invitarte a ver una película en la sala, inventé al momento, tratando de sonar casual. Dio un paso dentro del cuarto y miró hacia los papeles. ¿Estuviste revisando mis cosas?, preguntó. Lo negué inmediatamente, pero no parecía convencido. Sabes, comenzó con una sonrisa que me heló la sangre, me gusta observarte mientras duermes. Tienes una forma curiosa de respirar, ¿te has dado cuenta? En ese momento, un escalofrío tan intenso recorrió mi cuerpo que tuve que esforzarme para no salir corriendo de allí. Intenté mantener la calma, pero mis piernas temblaban. ¿De qué estás hablando, Arthur?, pregunté, intentando sonar confiada, pero mi voz salió más débil de lo que esperaba. Él se encogió de hombros y siguió sonriendo, como si hubiera dicho algo completamente normal. Nada. Solo creo que es interesante observar a las personas mientras no saben que las están observando. Dijo eso mientras se acercaba a la mesa y comenzaba a organizar los papeles como si yo no estuviera allí. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero parecía que mis pies estaban pegados al suelo. Cada segundo que pasaba ahí hacía que mi corazón latiera aún más rápido. Yo voy a volver a mi cuarto, logré decir, dando un paso hacia atrás. Él solo respondió con un "está bien", sin siquiera mirarme. Salí de allí tratando de no parecer desesperada, pero en cuanto llegué a mi cuarto, cerré la puerta con llave. Me apoyé en ella por un segundo, respirando profundamente, intentando entender lo que acababa de pasar. Fui directo a la cama, pero no podía dejar de pensar en lo que había dicho. La idea de que realmente me estuviera observando mientras dormía me asfixiaba. Tomé el celular para escribirles a mis otros compañeros, pero recordé que ninguno volvería hasta el día siguiente. Estaba sola con él. Me quedé en el cuarto intentando no entrar en pánico. Agarré el celular, pero no sabía a quién llamar ni qué decir. Después de unos minutos, escuché pasos en el pasillo. Iban despacio, como si alguien estuviera caminando muy cerca de la puerta. Me congelé al instante. Apenas podía respirar. Los pasos se detuvieron y entonces escuché la manija girar. Por suerte, había cerrado con llave. Luego, empezó a golpear suavemente la puerta, sin decir nada al principio. Solo golpeaba y se quedaba en silencio. Hasta que escuché su voz: "Buenas noches. Espero que puedas dormir". Lo dijo y comenzó a reírse suavemente, de la manera más extraña posible. No respondí. Solo esperé a que se alejara. Cuando todo quedó en silencio nuevamente, comencé a empacar mis cosas. Tomé una mochila y metí lo que pude: ropa, documentos y el celular.
No iba a quedarme en esa casa ni un minuto más. Estaba aterrorizada, pero sabía que debía salir. Abrí la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido, y caminé despacio por el pasillo. La casa estaba oscura, y solo el sonido de mis pasos parecía resonar. Cuando llegué a la puerta principal, escuché un ruido detrás de mí. Casi solté todo y salí corriendo, pero cuando miré, no había nadie. Aún así, abrí la puerta lo más rápido que pude y salí. Una vez fuera de la casa, no miré atrás. Solo quería alejarme lo más rápido posible. Caminé hasta la esquina y me quedé ahí, pensando qué hacer. No conocía a nadie en la ciudad que pudiera recibirme a esa hora. Empecé a buscar un hotel en el celular, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Lo peor era la sensación de que él podía estar siguiéndome. Miraba por encima del hombro cada 2 segundos, pero la calle estaba desierta. Después de unos minutos, logré pedir un taxi por la aplicación. Cuando llegó, me subí sin esperar a que el conductor dijera nada y le pedí que me llevara al hotel más cercano. En el hotel, solo quería sentirme segura. Cerré la puerta con llave, dejé la mochila en el suelo y me tiré en la cama. Mi corazón seguía latiendo rápido, pero poco a poco comencé a pensar con más claridad. ¿Cómo iba a volver a casa? ¿Sería seguro? Decidí escribirles a mis otros compañeros explicándoles lo que había pasado. Le pedí a uno de ellos que me acompañara al día siguiente para recoger mis cosas. Después de unas horas, logré dormir un poco, pero el sueño estuvo lleno de pesadillas. Me despertaba constantemente con la sensación de que alguien me estaba mirando. Al día siguiente, uno de mis compañeros, Mateus, respondió diciendo que estaba de regreso en la ciudad y que podía encontrarme en la casa. Esperé en el hotel hasta que llegó y fuimos juntos. Estaba nerviosa, pero con él a mi lado, sentí un poco más de valor. Cuando entramos, la casa estaba vacía. La habitación de Artur estaba cerrada con llave y no quise saber nada de lo que había allí dentro. Recogí mis cosas rápidamente y le conté todo a Mateus mientras cargábamos mis cosas en su auto. Me escuchó, pero parecía confundido. ¿Artur? ¿En serio? Nunca me lo habría imaginado de él. Hasta entonces, nadie había visto nada extraño en su comportamiento y eso hacía que todo fuera aún más perturbador. Después de ese día, nunca regresé a esa casa. Hablé con el dueño para terminar el contrato y jamás volví a hablar con Artur. Una semana después, supe por otro compañero que él había desaparecido sin avisar. Simplemente dejó su cuarto vacío y se fue. Hasta el día de hoy, no sé qué significaban esas notas o por qué hacía lo que hacía. Solo sé que, desde entonces, presto mucha más atención a las personas a mi alrededor. La idea de que alguien me esté observando mientras duermo todavía me causa escalofríos. No sé si algún día entenderé lo que pasó esa noche, pero prefiero no pensarlo demasiado. Tenía 23 años y, en ese entonces, estaba viviendo solo por primera vez en Sao Paulo. Mi departamento era bastante pequeño, pero cumplía con lo necesario. No soy muy fanático de las fiestas de Año Nuevo, así que esa noche decidí hacer algo tranquilo. Pasé por una librería en el centro, solo para echar un vistazo a los libros y matar el tiempo. Mientras hojeaba un libro sobre filosofía, un hombre se acercó y comentó algo sobre la traducción de ese autor. Parecía amable, así que empezamos a conversar. Se llamaba Daniel y daba la impresión de ser una persona bastante extrovertida. Entre una cosa y otra, él sugirió que fuéramos a tomar un café cerca de ahí. Al principio dudé un poco, porque nunca había salido con alguien que acababa de conocer, pero terminé aceptando. Me contó que acababa de regresar de un viaje largo y que le gustaba explorar lugares en la ciudad. Parecía una buena persona. Después de un rato conversando, nos despedimos con un apretón de manos y él dijo algo como, «Fue un gusto conocerte, Pedro. Seguro nos volvemos a encontrar por ahí». Me pareció un poco intenso, pero no vi mala intención. Volví a casa pensando que la noche había sido más interesante de lo que esperaba. En los días siguientes, volví a mi rutina. Trabajo por la mañana y gimnasio por la noche.
No pensé mucho en Daniel después de esa noche, pero, una semana después, algo extraño ocurrió. Estaba en mi hora de almuerzo en la plaza de comidas del centro comercial donde trabajo, sentado en una mesa, cuando lo vi. Estaba unas mesas más adelante, solo, tomando un café. Apenas me vio, me saludó con esa misma sonrisa amigable. Me pareció demasiada coincidencia, pero fui a saludarlo. Me dijo que estaba por ahí resolviendo algunas cosas y decidió tomar un café. Conversamos brevemente y volví al trabajo. Era raro, pero no le di muchas vueltas al asunto. Al día siguiente, la cosa se puso aún más extraña. Estaba en el gimnasio después del trabajo, como de costumbre, y ahí estaba él de nuevo. Esta vez, vestido para entrenar, como si fuera parte de su rutina. Me vio y se acercó de inmediato, diciendo algo como, «Vaya, qué coincidencia encontrarte otra vez». Traté de sonreír y fingir que todo estaba normal, pero empecé a sentirme incómodo. Sao Paulo es enorme, y nunca había visto a alguien por casualidad tantas veces. Aún así, intenté convencerme de que solo era eso, coincidencia. Después de ese segundo encuentro, comencé a notar que Daniel siempre estaba cerca. No solo en el gimnasio o en el centro comercial. En el camino a casa, lo veía al otro lado de la calle o parado en una esquina, como si estuviera esperando a alguien. Una vez, saliendo del supermercado, casi choqué con él en la puerta. Sonrió, como siempre, y dijo algo como, «Tenemos que dejar de cruzarnos así, ¿eh?» Pero, esta vez, su tono no parecía tan casual. Era como si estuviera disfrutando de la situación, mientras yo empezaba a sentir un nudo en el estómago. Decidí no darle importancia y volví directo a casa sin mirar atrás. Las cosas solo empeoraron después de eso. Una noche, al regresar del gimnasio, encontré un papel doblado bajo mi puerta. «Es bueno verte cuidándote. Nos vemos mañana». Me quedé paralizado. No tenía firma, pero sabía que era de él. ¿Cómo sabía dónde vivía? Me quedé mirando el papel durante varios minutos, sin saber qué hacer. Después de respirar hondo, decidí llamar a un amigo. Le conté lo que estaba pasando, y me sugirió que fuera a la policía, pero dudé. No tenía pruebas de que me estuviera siguiendo. Solo era un papel, y no quería parecer paranoico. A partir de entonces, comencé a estar más alerta. Cada vez que salía de casa, miraba a los lados, intentando ver si él estaba cerca. Un día decidí salir más temprano del trabajo y cambiar el camino al gimnasio, solo para evitar cualquier posibilidad de cruzarme con él. Todo parecía normal hasta que entré al vestuario. Mientras me cambiaba de ropa, oí que alguien me llamaba por mi nombre. Cuando me giré, ahí estaba él, parado, mirándome con esa sonrisa extraña. Dijo, «Sabía que eras tú». Traté de mantener la calma, pero sentí el estómago revuelto. Le pregunté qué hacía ahí, y solo respondió que estaba inscribiéndose en el gimnasio. En ese momento, no pude quedarme más. Recogí mis cosas y me fui, dejando el entrenamiento a medias. Volví directo a casa, pero no podía relajarme. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Cómo sabía tanto sobre mí? ¿Mi gimnasio, mi trabajo, incluso dónde vivía? Esa noche, decidí vigilar desde la ventana de la sala para ver si aparecía en la calle. Estuve ahí durante horas, y no pasó nada. Empezaba a pensar que todo estaba en mi cabeza, cuando, de repente, sonó el interfono. Cuando el interfono sonó, mi corazón se aceleró. Pensé en ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Contesté con la voz más firme que pude, «¿Quién es?». Nadie respondió. Solo se escuchaba una respiración al otro lado. Pregunté de nuevo, más alto, y entonces su voz apareció, tranquila, como si nada estuviera fuera de lo normal, «Soy yo, Daniel. ¿Podemos hablar?». La sangre se me heló. ¿Cómo sabía dónde vivía? No respondí nada. Simplemente colgué el interfono y me alejé de la puerta, con la respiración agitada. Me quedé ahí, intentando escuchar si se iba, pero el silencio era peor. Cada segundo parecía una eternidad. Después de un rato, me acerqué despacio y miré por la mirilla. Ahí estaba, parado,
con esa sonrisa que ya no parecía tan amigable. En ese momento, lo único que pensé fue en llamar a la policía. Tomé el celular con las manos temblorosas y marqué el número, pero, antes de completar la llamada, oí el sonido del elevador abriéndose. Esperé unos segundos y miré de nuevo por la mirilla. Se había ido. No sé si fue el ruido del elevador o si entendió que no iba a abrir la puerta, pero desapareció. Aún así, no pude dormir esa noche. Sentía que estaba cerca, observando. Decidí que al día siguiente buscaría ayuda de verdad, porque aquello ya había superado todos los límites. Al día siguiente, fui a la comisaría y conté lo que estaba pasando. Hablé de los encuentros, el papel y el interfono. El oficial escuchó todo con atención, pero dijo que, sin una amenaza directa, no podían hacer mucho. Aún así, registró el caso y me recomendó cambiar mi rutina, buscar otro gimnasio, evitar el centro comercial y los caminos habituales. Salí de ahí frustrado, pero decidí seguir el consejo. Ese mismo día cancelé mi suscripción al gimnasio y comencé a buscar nuevas rutas para ir al trabajo. Durante algunas semanas, no vi nada extraño. Poco a poco, pensé que todo había terminado. Un mes después, mientras ordenaba algunas cosas en casa, encontré un sobre escondido entre los libros. En ese momento, quedé en shock. Dentro había una nota escrita a mano: "Nos volveremos a cruzar, Pedro". No sé cómo llegó ahí, pero decidí no dejarme afectar. Rompí la nota y la tiré. Después de eso, nunca más supe de él. No sé qué quería o por qué actuó así, pero fue un susto que me hizo ser más cuidadoso con la gente en la que confío. Hoy, cada vez que pienso en la historia, me queda una sensación extraña, pero trato de seguir adelante. Yo tenía 21 años y trabajaba como cajera en una tienda de conveniencia para juntar algo de dinero mientras estudiaba en la universidad. Era ese tipo de empleo que nadie sueña con tener, pero que al menos servía para pagar las cuentas. Ese año nuevo acepté cubrir el turno de noche porque el gerente prometió un bono. No es que tuviera grandes planes para la noche de fin de año, así que pensé que sería tranquilo. Por lo general, después de las 10 de la noche, la tienda estaba bastante vacía. Me gustaba eso, tenía tiempo para mirar el celular o escribir algunas cosas en mi cuaderno mientras el reloj arrastraba las horas. Fue casi medianoche cuando él apareció. Un tipo común, ¿sabes? Ni muy joven ni muy viejo, cabello corto, una barba algo rala y una chaqueta gris que se veía algo desgastada. Dio una vuelta por los estantes, agarró un refresco y una bolsa de snacks y se acercó al mostrador. Hasta ahí, todo normal. Pero mientras yo escaneaba los productos, empezó a conversar. Preguntó si llevaba mucho tiempo trabajando ahí, si siempre era tan tranquilo a esa hora. Respondí rápido, sin darle mucho espacio para seguir hablando. Pero entonces soltó: ¿vas a pasar la medianoche aquí, sola? La forma en que lo dijo parecía inocente, pero me hizo sentir incómoda. No sé, había algo en su tono que no cuadraba con la pregunta. Al principio, no le di demasiada importancia. Le respondí que sí, que estaría allí hasta el final del turno. Pagó y se fue. Sin embargo, antes de salir, me miró de una manera un poco extraña. No era algo muy evidente, pero, ¿sabes esa sensación de que algo no está del todo bien? En fin, lo dejé pasar. Terminé el turno en automático, deseando que llegara la hora de irme. Pensé que nunca volvería a ver a ese tipo y seguí con mi vida. La noche siguiente, volvió. Eso ya me incomodó. Era casi la misma hora. Agarró las mismas cosas y vino directo al mostrador. Mientras escaneaba los productos, me miraba, como si quisiera iniciar otra conversación. Preguntó cómo había sido mi fin de año y si no me parecía aburrido trabajar tan tarde. Intenté responder rápido para terminar, pero entonces preguntó cuál sería mi próximo turno. Eso encendió una alarma en mi cabeza. Solo le dije que no sabía, que dependía del gerente, y traté de parecer tranquila. Él se rió, pero era como si supiera que estaba evadiendo la respuesta. Después de eso, comencé a estar más alerta. No era paranoia,
Era una mala corazonada. La noche siguiente, alrededor de las 10:30, ahí estaba de nuevo. Todo igual, la misma chaqueta gris, el mismo paso lento por los pasillos. Pero esta vez no agarró nada. Solo se paseó por los estantes, fingiendo mirar los productos, pero claramente vigilándome. Trataba de no mirarlo, fingir que estaba ocupada organizando la caja, pero sentía su mirada todo el tiempo. Cuando finalmente se acercó al mostrador, no traía nada para comprar. Solo empezó a hacer preguntas de nuevo, si estaba sola, hasta qué hora estaría allí. Le dije que no estaba sola, que el guardia de seguridad estaba en el almacén. Era mentira, claro, porque sabía que el guardia solo trabajaba en el turno de la mañana. Él sonrió de una forma que me heló la sangre. No sé cómo explicarlo, pero parecía que sabía que estaba mintiendo. Se quedó ahí parado, frente al mostrador, por lo que pareció una eternidad. No dijo nada más, solo me miraba, mientras yo intentaba actuar tranquila, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. Cuando finalmente se fue, sentí alivio, pero sabía que eso no terminaría ahí. Al día siguiente, ya tenía un nudo en el estómago antes de ir al trabajo. Pensé en llamar al gerente, pero tenía miedo de parecer exagerada. ¿Quién iba a tomarme en serio? Cuando empezó el turno, ya estaba nerviosa, mirando la puerta cada 5 minutos. Y, como temía, ahí estaba otra vez. Entró sin apurarse, pero esta vez no miró los estantes ni intentó agarrar nada. Fue directo al mostrador y se quedó parado frente a mí. Empezó a hablar como siempre, comentando que los turnos eran largos, preguntando si no me sentía sola. Apenas respondía. Solo quería que se fuera. Pero entonces empezó a hacer preguntas más personales, como dónde vivía y si alguien me recogería después del turno. Sentí que el pecho se me apretaba y mi mente se puso en alerta. Cuando preguntó mi nombre, simplemente dije que necesitaba revisar algo en el almacén y me fui sin pensar. Me quedé en la parte trasera de la tienda, tratando de controlar mi respiración y pensando qué hacer. Después de unos 5 minutos, reuní valor y volví al mostrador. Para mi sorpresa, seguía allí. Pero ahora parecía más relajado, como si ese lugar fuera suyo. Me quedé paralizada por un momento, pero traté de actuar como si nada pasara. Le pregunté si necesitaba algo más, deseando que se fuera. Sonrió de esa manera extraña otra vez y dijo, no, solo me gusta hablar. Pareces tan sola aquí. Fingí ignorarlo, pero por dentro quería gritarle que se largara. La noche continuó así. No compró nada, solo se quedó ahí, apoyado en el mostrador, diciendo cosas que me ponían cada vez más incómoda. Cuando finalmente se fue, ya pasaba la medianoche. Apenas salió, cerré la puerta automática y puse un letrero de cerrado por mantenimiento. No estaba permitido, pero estaba aterrada. Pasé el resto del turno mirando por la ventana, esperando que no volviera, y por suerte, esa noche no apareció más. Al día siguiente, decidí hablar con el gerente. Le conté todo, cada detalle. Trató de ser comprensivo, pero se notaba que no lo tomaba en serio. Solo me dijo que mantuviera la calma, que siempre aparecen clientes extraños. Pero yo sabía que esto no era normal. Le pedí cambiar de turno, y aceptó, pero dijo que solo sería posible en una semana. No tenía otra opción más que seguir trabajando en el turno de noche hasta entonces. Pasé todo el día pensando en qué haría si ese tipo volvía. Y volvió. Esa misma noche, pero esta vez fue diferente. Cuando entró, se quedó parado en la puerta por un momento, mirándome. Me congelé, pero antes de que pudiera hacer algo, el guardia de seguridad de la ronda nocturna entró a la tienda para tomar un café. Nunca sentí tanto alivio en mi vida. El tipo dio media vuelta y salió sin decir nada. Después de eso, nunca más apareció. Hasta el día de hoy, no sé cuáles eran sus intenciones. Si solo era un hombre solitario o algo más siniestro. Pero cada vez que pienso en esa chaqueta gris o en la forma en que sonreía, siento el mismo escalofrío que sentí aquella noche en el mostrador. Siempre saco a pasear a Marley por la noche, incluso en Año Nuevo.
Es un labrador que se pone muy nervioso con los fuegos artificiales, y pensé que una caminata podría ayudarlo a calmarse. Era casi medianoche, y la calle estaba más silenciosa de lo normal, con apenas unas luces navideñas parpadeando aquí y allá. Yo estaba tranquila, pensando en qué haría al día siguiente, pero al mismo tiempo tenía esa incomodidad que sientes cuando algo no encaja. No sé cómo explicarlo, pero, ¿sabes esa sensación de que todo está demasiado tranquilo? Eso mismo sentía. Al doblar la primera esquina, noté un coche negro estacionado al otro lado de la acera. No le di mucha importancia, pero era raro porque nunca había visto ese modelo antiguo por ahí. Seguí caminando con Marley, tratando de ignorarlo. Sin embargo, al girar en otra esquina, vi el mismo coche de nuevo, esta vez en mi lado de la calle. Había cambiado de lugar. Entonces empecé a estar más alerta, ¿sabes? No parecía una coincidencia, pero aún así intenté no obsesionarme. Después de eso, empecé a fijarme más en el coche. Cada vez que miraba, estaba en otro punto, pero siempre cerca. No se escuchaba el motor ni nada, pero parecía que me seguía, estacionándose más adelante en cada esquina. Decidí cambiar el camino y me metí en una calle que no suelo usar, solo para ver si lo despistaba. Caminé durante unos 10 minutos por calles más oscuras y vacías. Esta vez, nada. El coche había desaparecido. Me sentí aliviada y pensé que solo era imaginación mía. Llegué a casa tranquila, abrí la reja y entré con Marley. Mientras él corría por el patio, fui directamente a darme una ducha. Era casi la 1 de la mañana cuando me acosté. Fue entonces cuando escuché un ruido afuera, como un motor encendido. Era débil, pero constante. Me levanté y fui hasta la ventana del segundo piso, sin encender ninguna luz. Cuando miré a la calle, mi corazón dio un vuelco. El coche negro estaba parado justo frente a mi casa, con el motor encendido y las luces apagadas. No sabía qué hacer. Me quedé allí, parada junto a la ventana, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Quién estaba en ese coche? ¿Por qué me había seguido hasta mi casa? Mi primera reacción fue tomar el celular y llamar a la policía, pero luego pensé, ¿qué les iba a decir? ¿Que había un coche estacionado en la calle con el motor encendido? No me iban a tomar en serio. Aún así, el miedo era real. Traté de respirar profundo y pensar con claridad. Cerré todas las cortinas de la casa y apagué las luces para no llamar la atención. Marley empezó a ladrar en el patio. No solía ladrar por nada, así que eso me puso aún más nerviosa. Corrí hacia la ventana de la sala y miré por una rendija. El coche seguía ahí, en el mismo lugar, pero no se veía a nadie dentro. Solo el sonido del motor, constante, como si quisiera recordarme que no era mi imaginación. Mi corazón estaba acelerado, y cada ruido de la calle parecía amplificado. Una parte de mí quería salir y enfrentar a quien fuera, pero sabía que sería una locura. Decidí que tenía que hacer algo. Tomé mi celular y comencé a grabar desde la rendija de la cortina. No se veía ningún rostro, solo la silueta del coche y el brillo tenue de los espejos retrovisores. Mientras grababa, escuché un ruido seco afuera, como si algo hubiera caído. Me quedé helada. Miré a Marley, que seguía ladrando sin parar. Corrí a la cocina, agarré un cuchillo y me quedé en medio de la sala, tratando de escuchar algo más. El motor seguía encendido, pero el ruido parecía más cercano, como si alguien estuviera caminando por el patio. Casi dejé de respirar cuando escuché los pasos. Alguien estaba afuera, caminando despacio, como si quisiera provocarme. Marley estaba inquieto, corriendo de un lado a otro, pero no se acercaba a la reja. Temblaba tanto que apenas podía sostener el celular. El miedo me invadió, y mi única idea fue llamar a la policía. La operadora trató de calmarme, pero mientras explicaba la situación, el ruido se detuvo de repente. Me quedé inmóvil, esperando alguna señal de que la persona aún estaba allí, pero el único sonido era el motor del coche afuera. Después de hablar con la policía, me senté en el suelo de la sala con Marley a mi lado. Sostenía el celular y el cuchillo, pero mis manos temblaban tanto que era difícil sentirme segura. Marley seguía inquieto,
moviéndose cerca de la puerta, como si supiera que algo no estaba bien. La policía dijo que enviarían una patrulla, pero no podía saber cuánto tardarían. Miré por la ventana de nuevo y noté que el coche ya no estaba. Me sentí aliviada por un momento, pero luego escuché el chirrido de la reja del patio, como si alguien intentara abrirla. Rápidamente llamé a mi vecino, el señor Paulo, que vive al otro lado de la calle y había sido policía. Le expliqué lo que estaba pasando y me dijo que venía enseguida. Mientras esperaba, revisé las puertas y ventanas de la casa para asegurarme de que estuvieran bien cerradas. Fue entonces cuando las luces del patio se apagaron de repente. El ruido de la reja cesó y el silencio era tan profundo que me dio escalofríos. Traté de escuchar cualquier cosa, pero solo podía oír mi corazón latiendo rápido. Unos minutos después, escuché pasos rápidos en la reja del frente. Era el señor Paulo, con una linterna en la mano. Abrí la puerta lo más rápido que pude y le conté todo mientras revisaba el patio. Marley volvió a ladrar como loco, pero no había nadie allí. La reja estaba cerrada y las luces habían vuelto. También revisó la calle, pero el coche no estaba por ningún lado. Cuando llegó la policía, les conté todo, pero parecía que no había mucho por hacer. Ninguna pista, ningún rastro de quién podría haber sido. Hasta hoy, no tengo idea de quién estaba en ese coche o qué quería conmigo. Nunca volví a ver ese sedán negro en el vecindario, pero confieso que dejé de salir a pasear con Marley por las noches. Ahora solo salimos de día, y siempre estoy pendiente de todo a mi alrededor. No sé si solo fue alguien jugando conmigo o si realmente escapé de algo peor esa noche. Lo único que sé es que ese sonido del motor y la sensación de ser seguida todavía me ponen la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Na época, eu estava morando num prédio meio antigo, mas bem cuidado, no centro da cidade. Era lugar daqueles que tem corredores estreitos e portas numeradas com placas de metal desgastadas, sabe? Naquele período, minha rotina era meio solitária. Eu trabalhava de casa como editor freelance e raramente saía, a não ser para dar umas voltas à noite, quando a cidade estava mais tranquila. Era algo que me ajudava a clarear a mente. Naquela noite en particular, eu estaba tentando relaxar depois de pasar horas ajustando detalhes de projeto. Já era por volta de 1 hora da manhã quando decidi descer até o térreo para buscar uma encomenda que o porteiro tinha deixado na portaria. Coloquei o moletom, enfiei os pés nos chinelos e saí do apartamento, fechando a porta com aquele sam seco de tranca que ecoa nos corredores vazios. O elevador ficava no final do corredor, e lembro que a luz no teto fazia zumbido baixo, quase hipnótico. Apertei o botão, e quando a porta se abriu, percebi que não estava baixo. O homem estava lá dentro. Ele usava o casaco preto pesado, mesmo que fosse uma noite quente, e tinha o rosto meio encoberto pelo capuz. Pensei que talvez fosse alguém chegando de uma viagem ou algo assim. Entrei e, por reflexo, apertei o botão do térreo. Notei que ele não mexeu em nada, só ficou parado num canto, com as mãos nos bolsos. Não achei aquilo estranho de imediato, podia ser que ele também estivesse indo pro térreo, certo? Mas o silêncio entre a gente era tão pesado que comecei a me sentir pouco desconfortável. Tentei não encarar muito, mas sabe quando você sente que está sendo observado? Aquele tipo de sensação que dá friocino nas costas. O elevador desceu devagar, como sempre fazia, mas naquela noite parecia que levava uma eternidade. Enquanto o número 2 andares diminuía, comecei a reparar en máis coisas sobre o homem. Ele ficava meio de lado, mas os olhos dele pareciam fixos en min, mesmo como capuz cobrindo parte do rosto. A posicao dele era estranhamente rígida, como se estivesse tentando se manter imóvel, mas ao mesmo tempo tenso, como gato pronto para pular. Quando o elevador chegou ao térreo, senti alívio imediato como som da campaina e o movimento das portas se abrindo. Saí primeiro, tentando agir normalmente, mas o som 2 passos dele atrás de mim me coava pelo hall baixo. Não olhei para trás, mas podia sentir que ele estava perto, andando na mesma direção que eu.
En cuanto atravesé ya o corredor te aportaría, percebí que él e Nao aceleraban en diminuía o ritmo, como se estivese deliberadamente mantendo aquela distancia mínima entre nós. Peguei a encomenda como porteiro, uma caixa pequena, nada demais, e dei boa noite meio automático, tentando disfarcar o nervosismo. Olei pelo reflexo da porta de vidro, e ele estaba parado lá fora, como se esperase algo. Você conhece aquele cara? Perguntei pro porteiro, tentando soar casual. Ele levantou os olhos, confuso, e deu de ombros. Que cara? Virei de volta pra porta, mas ele Hanao estava mais lá. Arrepio subiu pela minha espina. Não era possível que ele tivesse sumido tão rápido. Respirei fundo, tentando me convencer de que estaba só imaginando coisas. Tal vez o cara só tivesse saído do prédio. Afinal, a portaria daba direto pra rua, e eu não tinha visto ele entrar no elevador comigo. Decidi voltar pro meu apartamento e esquecer aquilo. O prédio estava tão silencioso que até os sons dos meus chinelos no piso ecoavam pelos corredores. Mas, assim que entrei no elevador novamente e apertei o botão do meu andar, senti aquela mesma sensação estranha de antes. Olhei em volta, e claro, estava vazio. Mas o espelho no fundo parecia refletir algo que eu não conseguia definir, como se uma sombra passasse rápido demais para eu processar. Balancei a cabeça, rindo nervosamente de mim mesmo, e tentei ignorar. Quando cheguei no meu andar, o corredor parecia mais longo do que de costume. A iluminação fraca dos sensores de movimento demorou segundo a mais para acender, e nesse breve instante em que tudo estava escuro, ouvi Sam que me deixou paralisado, passos. Passos lentos, vindo na mesma direção que eu. Virei a cabeça lentamente, e lá estava ele, no começo do corredor, parado, me encarando. Ele não dizia nada, não se mexia, mas o jeito como ele estava ali, tão quieto, era ainda mais perturbador do que se tivesse feito qualquer outra coisa. Posso ajudar? Tentei perguntar, mas minha voz tão baixa que mal ouvi a mim mesmo. Minhas pernas começaram a se mover quase por instinto, como se meu corpo soubesse que eu precisava chegar à porta do meu apartamento antes que algo paia acontecesse. O corredor parecia cada vez mais estreito enquanto eu caminhava, como Sam 2 passos dele me seguindo em ritmo lento e constante. Cada vez que eu olhava por cima do ombro, ele estava mais perto, mas ainda mantinha aquela distância desconfortável, como se tivesse ensaiado exatamente onde ficar para maximizar o meu pavor. Finalmente cheguei à porta e, com as mãos tremendo, comecei a revirar o bolso do moletom atrás das chaves. Claro, justo naquela hora elas parecerán desaparecer. Quando finalmente as senti entre os dedos, olhei para trás novamente. Ele estava a poucos passos de mim, ainda imóvel, mas com algo no olhar que me fez quase deixar as chaves caírem. Abri a porta com pressa e me joguei para dentro, trancando-a atrás de mim como uma forca que fez o Sam ecoar pelo apartamento. Encostei-me na porta, tentando ouvir se ele ainda estava ali. Silêncio. Nenhum som de passos, nada. Meu coração estava martelando tão forte que achei que ia explodir. Depois de alguns segundos que parecerão horas, me afastei lentamente e olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Nenhum sinal dele. Senti alívio que foi rapidamente substituído por algo mais inquietante, ele sabia onde eu morava agora. Tentei me acalmar, mas minha cabeça não parava de criar cenários terríveis. Fui até a janela da sala, que dava para a rua, e olhei para ver se ele estava lá fora. Nada. O vazio da rua aquela hora parecia até mais sinistro do que a presença dele. Voltei para o sofá e liguei a TV, tentando me distrair, mas não consegui prestar atenção em nada. Cada pequeno ruído no prédio, estalo de canos, o barulho distante de uma porta fechando, me fazia pular. Peguei o celular e pensei em ligar para alguém, mas o que eu diria? Oi, tem cara estranho me seguindo no meu próprio prédio? Resolvi deixar para lá, achando que, talvez, eu estivesse exagerando. Oí então que ouvi algo. 3 batidas secas na porta. Fiquei imóvel. Esperei que fosse coisa da minha imaginação,
mas as batidas se repetirán, dessa vez mais fortes. Caminei lentamente até a porta e olhei pelo olo mágico, como coracao disparado. Não havia ninguém. As batidas pararam, mas agora o Sam novo surgiu, a ranoes. Algo, ou alguém, estava passando os dedos na madeira da porta, de jeito ritmado e metódico. Era insuportável. Não sabia o que fazer. Meu instinto dizia para não abrir, mas aquele barulho parecia se intensificar, como se quisesse arrancar a porta de dentro da minha cabeça. Tentei ignorar o Sam, mas parecia impossível. Ele continuava arranando, devagar e insistente, até que de repente, parou. O silêncio que viu depois foi ainda paie. Encostei o ouvido na porta, tentando ouvir qualquer coisa, mas não havia nada. Tomei coragem e olhei pelo olo mágico novamente. Dessa vez, ele estava lá, parado na frente da minha porta, tão perto que só consegui ver parte do casaco preto e o pedaço do rosto. O jeito como ele estava imóvel, com a cabeça levemente inclinada, parecia quase curioso. Como se ele estivesse esperando algo de mim. Dei passo para trás, sentindo o pânico subir de vez, e antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, ele falou. Não era o grito, nem uma ameaça, só o sussurro rouco que me gelou até os ossos, você vai me deixar entrar. Não sei como consegui reagir. Peguei o celular e disquei o número da polícia com as mãos tremendo. Enquanto explicava a situação, olhei pelo olo mágico novamente. Ele não estava mais lá. Quando os policiais chegaram, revisaram o prédio inteiro, mas não encontraram ninguém. O porteiro disse que não viu ninguém estranho entrando ou saindo depois de mim, e as câmeras do elevador não mostraram nada além de mim, sozinho, naquele horário. Foi como se ele nunca tivesse existido. Passei o resto da noite acordado, com todas as luzes acesas, tentando entender o que tinha acontecido. Até hoje não sei se foi real ou se minha mente me pregou uma peca, mas uma coisa é certa, nunca mais andei de elevador de madrugada, e sempre olo 2 vezes antes de sair do apartamento.